Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar. La muy cordial bienvenida para todos los amigos de Radio Cristiandad a estos encuentros con el Padre Seriani y los especiales de Radio Cristiandad. En esta oportunidad, con el especial del mes de febrero del año del Señor 2012. Última parte hoy. Muy buenos días, Padre, bienvenido. Buenos días, Fabián. Buenos días, la audiencia. Muy buenos días, don Luis Manzano, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. Buen día para todos. Bueno, Padre, seguimos en nuestro análisis del Apocalipsis. Un poco, para los que no saben, hemos estado en el día de ayer comenzando este estudio sobre el Apocalipsis que nos llevará todo el año. En todas las visitas vamos a tener al menos 2 días estos especiales sobre el Apocalipsis, de aquí hasta fin de año. Ayer estuvimos viendo una introducción al libro del Apocalipsis y la primera semblanza, el primer cuadro marco referencial, y hoy íbamos a empezar a ver, si Dios quiere, el mensaje a las 7 iglesias. A las 7 iglesias. Pero antes de comenzar con ese mensaje a las 7 iglesias, sería la visión de las 7 iglesias, es importante destacar, ya lo hemos hecho ayer, pero hacerlo un poco más en profundidad, que en el Apocalipsis hay 4 septenarios fundamentales, como hemos visto en esa otra división de otro autor que ya vamos a proporcionar también en un plan. También se puede dividir posteriormente, también siempre en grupos de A7. Pero hay 4 septenarios fundamentales. Lo que vamos a comenzar a ver hoy es decir, el mensaje a las 7 iglesias, después vienen los 7 sellos, las 7 trompetas o las 7 tubas, como dice el padre Castellani, y las 7 copas o las 7 fialas. Ahora, esos 4 septenarios están relacionados entre sí. Eso es muy importante a tener en cuenta. Como lo indica el mismo número 7, que en la Sagrada Escritura simboliza lo divino, lo arcano, lo directamente trabado a Dios. Por ejemplo, los 7 sacramentos, las 7 peticiones del Padre Nuestro, los 7 dones del Espíritu Santo, los 7 pecados capitales, las 7 obras de misericordia corporales y 7 espirituales, etcétera. Ese número 7 simboliza lo divino, lo misterioso, lo arcano, lo que está directamente en relación con Dios. Ahora bien, esos 4 septenarios, no significan la misma cosa repetida. O sea, no se trata de la misma cosa y se repite en el mensaje de las 7 iglesias, después en las 7 trompetas. No. Tampoco son 4 cosas distintas. Por eso decimos que están íntimamente trabadas. No son 4 cosas cronológicamente seguidas y distintas una de otra. La relación es mucho más sutil y mucho más profunda. Son como 4 enfoques de la parusía. Lo hemos dicho ayer, lo repetimos ahora, que vamos a comenzar justamente con el primer enfoque. Son como 4 enfoques, una fotografía que se toma de una misma cosa con 4 enfoques. El objeto fundamental es la parusía, con la toma cada vez más cerca, o el foco cada vez más centrado en ella. Ustedes creo que lo entienden, pero no sé si se entiende para todo lo que estoy diciendo, con esa imagen. No sé si quieren aclarar algo cuando yo termine. Entonces, estos 4 septenarios son como 4 enfoques de la parusía, con la toma o el foco cada vez más cerca de ella. Todos los 4 septenarios terminan siempre en la parusía, es decir, en la segunda venida de nuestro Señor. Pero no comienzan los 4 en el mismo punto. Son 4 retratos diferentes del fin del mundo, tomados cada vez más cerca y desde un nuevo punto de vista. Las 4 visiones, es decir, el mensaje de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 tubas o trompetas y las 7 copas,
Las 4 visiones representan toda la historia de la Iglesia. Pero el punto de enfoque está corrido hacia el comienzo, en la primera, y fuertemente hacia el final, en la última. Como decíamos ayer, el enfoque en lo que vamos a comenzar a ver hoy, las 7 iglesias, está justamente al comienzo y todo lo que viene detrás está un poco como difuso. Para el que entiende de fotografía comprende perfectamente esto, o cine también. Se puede en cine perfectamente hacer el foco y dejar difuso lo que está detrás. En la segunda visión comienza un poco, ya más en el siglo III, vamos a ver, siglo IV incluso. Entonces lo que está antes, los 3 primeros siglos, está un poco difuso, y lo que está después también. Y así sucesivamente hasta un foco rabioso en la última, que es la de las 7 copas. Los mensajes a las 7 iglesias, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy, representan la pintura simbólica de 7 épocas distintas de la vida de la iglesia. La primera es la iglesia apostólica y la séptima es la iglesia escatológica. Los 7 sellos representan esta última iglesia escatológica, explicada por sus causas próximas, que son la institución no de la iglesia, sino justamente de la cristiandad, porque los 7 sellos comienzan el primer sello con la cristiandad, a partir de Constantino, la propagación, la crisis, como yo siempre digo, ¿no es cierto?, en el 1303, lo marco allí yo, o sea, institución, propagación, la crisis, viene todo, digamos, el derrumbe de esa civilización cristiana paulatino, la gran persecución y el desenlace. Esos son los 7 sellos. Las 7 trompetas representan 7 grandes catástrofes que determinan cada uno un nuevo Evo o una nueva época, una nueva era en esta historia de la Iglesia. Y esas catástrofes son de índole religioso, como vamos a ver después, mucho más adelante, son grandes herejías. Y por último, las 7 copas simbolizan los castigos extraordinarios de los últimos tiempos. Pues decimos que la foto ya los contiene. Y en cierto modo están en germen a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y en cierto modo también han sido castigadas diversas épocas con estas copas, pero fundamentalmente son las reservadas para los últimos tiempos. Y es la parte causal y eficiente de lo que Jesucristo llamó la gran tribulación. Que todos esos castigos exacerbados, puros, en los últimos tiempos, han existido siempre en la historia de la humanidad que resiste a Cristo. Bueno, eso sería como una introducción general con estos 4 septenarios. Y ahora vamos a comenzar entonces sí ya con el primero de ellos, que es el mensaje a las 7 iglesias, que abarca los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Los capítulos 2 y 3 contienen pues los mensajes monitorio proféticos a las iglesias, las 7 cartas. Las 7 cartas que siguen tienen cierta relación con la situación de la iglesia de Asia en el momento en que fueron dictadas a San Juan. Dado el carácter simbólico del número 7 y la advertencia general que se repite al fin de cada carta, estas son destinadas a todas las épocas. Las cosas que vendrán previstas en las cosas que hay ahora. ¿Cómo se llama eso? Tipo y antitipo. Perfecto. Desde la antigüedad ven muchos comentaristas en el número 7 un símbolo de lo perfecto y universal, de manera que las 7 iglesias representan una totalidad. Así lo han entendido San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Gregorio y San Isidoro por lo menos. Esto es importante repetirlo y explicarlo un poquito más, insistir. Entonces, desde la antigüedad ven muchos comentaristas en el número 7 un símbolo de lo perfecto y universal, de manera que las 7 iglesias representan una totalidad. Corresponden a otros tantos períodos de la historia de la Iglesia Universal. Entonces,
Hay muchos exégetas, muchos teólogos, entre ellos padres de la Iglesia, otros no, que a estas ciudades, geográficamente e históricamente, le otorgan un sentido típico. Y por lo tanto también después estará el antitipo. Por ejemplo, entonces está San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Gregorio Magno, San Isidoro, entre los grandes santos, incluso padres de la Iglesia. Pero también Cornelio Salápide, el venerable Holshauser, el cardenal Billiot, el canónigo Chevalier. En cambio, otros rechazan esta interpretación o esta exégesis. Entre los primeros, los que digamos decíamos, ¿no es cierto?, San Juan Crisóstomo, San Agustín, etcétera, ven como 7 edades, 7 etapas o eras de la historia de la Iglesia. Los otros niegan esto. Los primeros superponen las 7 fases de la vida de la Iglesia militante sobre las 7 ciudades del Asia. Ahora, es muy importante, esto, por ejemplo, el padre Castellani no lo encontramos, este detalle, yo lo encuentro en otros autores. Estas ciudades están como agrupadas en una especie de semicírculo, muy amplio, o sea que no se cierra el círculo, pero tampoco es un semicírculo, es un poco más amplio, en el orden cronológico en que van apareciendo en el Apocalipsis. Y tal como las fue viendo San Juan, desde Patmos. Si se pone una especie de bastón, digamos, o de mástil, en el centro de esta especie de semicírculo amplio, y se lo considera a la luz del sol, a medida que el sol sale y va transcurriendo hasta el poniente, sería una especie como de reloj solar. Y la sombra de este bastón, a medida que el sol sale, se va levantando, va recorriendo, va marcando cada una de estas iglesias. Y es muy interesante entonces justamente que nos muestra también este recorrido cronológico alrededor de la historia de la iglesia. Entonces la primera ciudad a la cual le da es la primera a la cual le toca la sombra de este bastón, de este reloj solar, de esta cronología, es la primera etapa de la iglesia. La segunda y así sucesivamente. O sea que hasta ese detalle no se le ha escapado a algunos. Es muy interesante, esto yo no lo he encontrado, por ejemplo, en el padre Castellani, no agrega muchísimo, pero es interesante de remarcar. Porque al mismo tiempo no es lo mismo la iglesia del Levante o del Naciente, con todo lo que significa simbólicamente, que la del Poniente. El Poniente. Muy buen detalle, sí. Entonces, así agrupadas, las vio y muestra entonces, conforme a su posición geográfica, podemos ver como el designio lineal de las etapas de la iglesia que va a seguir San Juan, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo. Las 4 últimas se elevan además del suelo geográfico, del nivel geográfico, para alinearse en su ruta del tiempo. Entonces, estos 4 septenarios no lo hemos dicho, pero ya lo vamos a ir diciendo. Normalmente se agrupan en grupos de 3 y 4. Tanto las iglesias como los sellos, como las trompetas, como las copas, hay una distinción entre las primeras 3 y las últimas 4. Y entre las últimas 4, normalmente también 3 y 1. No siempre, pero está esta división, lo cual muestra también la importancia de los mensajes en este caso, o de las cosas que están anunciadas, por ejemplo, los castigos. Todo eso, a medida que vayamos avanzando, lo iremos indicando. Entonces, que quede claro que conforme al plan que seguimos nosotros del padre Castellani, vamos a seguir, estamos bien apoyados en cuanto a este sistema histórico escatológico,
porque estamos en estas primeras visiones que son históricas, escatológicas. Bueno, estamos apoyados también en un San Juan Crisóstomo, un San Agustín, un San Gregorio Magno, un San Isidoro, el Cardenal Biliot, Cornelio Salápide, etcétera. O sea, no es una idea desvariada del padre Castellani. Lo que persuade que las 7 iglesias son tipos simbólicos de 7 épocas de la historia de la iglesia es primeramente que así lo pide la unidad del libro. La primera visión está encastrada firmemente en el cuerpo del libro y cubierta por el título. Los 7 mensajes llevan todos la misma estructura y la misma distribución de los elementos constitutivos. Primero, la indicación del destinatario. Segundo, la referencia a alguno de los atributos de Cristo mencionados en su descripción, como vimos ayer, esto en el capítulo 1, versículos 12 al 16, menos el título de la última iglesia, que no aparece, quiere decir, es nuevo. Lo hemos anunciado ayer también. Exactamente. En tercer lugar, aparece en todas, decimos esta estructura es común a todas, el examen del estado de la iglesia, con el mensaje compuesto de una alabanza y de un reproche. Luego sigue una exhortación, a veces es una amenaza, luego una promesa, que viene demostrada con el término al vencedor, con la frase típica que indica el misterio: quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, que se encuentra antes del premio en las 3 primeras, mientras que en las otras 4 iglesias viene después del premio. Ve, ahí marcamos, 3 y 4. Por eso es importante decirlo de entrada. Todos los premios aluden literalmente al capítulo 20 del Apocalipsis, que los resume. Finalmente, la fórmula cada vez más apremiante en que Jesús anuncia su venida: vengo a ti presto, hasta que yo venga, vendré como ladrón, mira, pronto vengo y estoy a la puerta y golpeo. Sin embargo, esta fórmula no aparece en la segunda iglesia. Y en cuanto al reproche, hay 2 iglesias en las cuales tampoco aparece, que son justamente las 2 iglesias de la persecución. No hay reproche para ellas, Esmirna y la de Filadelfia, no hay reproche para ellas. ¿Por qué? Porque justamente van a estar sufriendo bajo el peso de la persecución. Entonces, si bien esta estructura que acabamos de hacer es común a todas, hay pequeñas diferencias que ya iremos marcando también, pero esa introducción, ese mensaje está en todas. Esa estructura. Entonces, hay una notita para resaltar, ¿no es cierto? En cada iglesia se promete un premio a los de ella que vencieren. Entonces, a los que perseveren, a los que venzan, les será dado un premio, es decir, a los victoriosos del reproche, que superándolo irán a constituir la edad que sigue. Entonces, esto es muy importante a retener. Es decir, se promete en realidad a la iglesia siguiente. A los que venzan de la primera etapa de la iglesia, se les promete un premio que en realidad se empieza a cumplir en la segunda. O sea que esos remanentes, ese resto fiel de la primera iglesia va a comenzar a constituir la segunda etapa, la segunda iglesia, y así sucesivamente. Esto es muy importante a tener en cuenta. O sea, a los victoriosos del reproche de cada iglesia, que superándolo van a constituir la edad que sigue. Es decir, se promete en realidad a la iglesia siguiente, a la etapa siguiente, a los que han de constituir la comunidad religiosa de la nueva época, y no a los que ya han defeccionado y caducado. Y por eso esa expresión, si no te conviertes, voy a remover el candelabro. Recordemos que los 7 candelabros, según la visión marco que hemos visto, significa una de las 7 iglesias. Entonces, remover el candelabro, sacar el candelabro de su lugar, implica pasar a otra iglesia, a otra época. ¿Queda claro esto? Sí. Por lo tanto, resulta que a las 4 primeras iglesias, incluyendo a la de Éfeso, se les promete el premio después de decirles que escuchen, es decir, que escudriñen. Lo que se les promete son premios eternos.
A las 3 últimas iglesias se les promete premios temporales. Muy importante destacar esto también. Hay una diferencia entre un premio eterno y un premio meramente temporal. Entonces a las 4 primeras se les promete un premio eterno, a las 3 últimas iglesias premios temporales. Y después se les dice, escuchen. Bien. El más conocido comentarista en la patrística es San Victorino de Petau, quien caracteriza los 7 periodos de la siguiente manera. Primero, el celo y la paciencia de los primeros cristianos. Segundo, la constancia de los fieles en las persecuciones. Tercero y cuarto, periodos de relajamiento. Quinto, peligro por parte de los que son cristianos solamente de nombre. Sexto, humildad de la Iglesia en el siglo y firme fe en las Escrituras. Séptimo, las riquezas y el afán de saberlo todo cohíbe a muchos para seguir el recto camino. Eso es el primer comentarista, que lo divide de esta manera. Como vamos a ver, el padre Castellani no sigue exactamente esto, en parte sí, pero no exactamente. Pero es interesante que ya el primer comentarista ha hecho este tipo de análisis en base a 7 etapas o 7 momentos distintos de la historia universal de la Iglesia. Este sistema, con más o menos variantes, se mantuvo durante la Edad Media y encontró, en un escrito atribuido a San Alberto Magno, la siguiente exposición. Vamos a poner un énfasis especial en la interpretación del padre Leonardo Castellani. O sea, citamos primero lo que dice San Alberto Magno, recordemos que es el maestro de Santo Tomás de Aquino. Estamos hablando de un autor del siglo XIII, entonces San Alberto Magno, profesor de Santo Tomás de Aquino. Él distribuye de la siguiente manera y nosotros, entre paréntesis, decimos o hacemos referencia a la interpretación del padre Castellani. Entonces, dividiendo las 7 etapas de la Iglesia, en base a cada una de las iglesias, vamos a ir viendo. Para Éfeso, es el periodo de los apóstoles, persecución por los judíos. Dice el escrito de San Alberto Magno, per Éfesum signatur status ecclesiae tempore apostolorum, quando in eis erat voluntas Domini. Entonces, el periodo de los apóstoles que sufren la persecución por parte de los judíos. Para el padre Castellani, es la Iglesia Apostólica hasta Nerón. O sea que marca, si se quiere, precisa el término. Es la Iglesia Apostólica hasta Nerón. Después, la segunda iglesia que hasta Nerón, digamos, ¿qué época estamos hablando? ¿El año 60? Un poco más. Antes de la destrucción de Jerusalén. Bien. La segunda es Esmirna, el periodo de los mártires, persecución por los paganos, dice San Alberto Magno. Entonces, per Esmirno signatur status ecclesiae in tempore martyrum, cuando letantes et cantantes ibant ad supplicium, cuando iban al suplicio, al martirio, alegres y cantando. Para el padre Castellani, la edad de las persecuciones desde Nerón a Diocleciano hasta Constantino. Eso lo agrego yo. Hasta Constantino lo agrego yo. Bien. Pero se entiende. Sí. Que son los 10 emperadores. Después viene la tercera etapa, la tercera iglesia, que es Pérgamo, según San Alberto Magno. Es el periodo de los herejes, per Pergamum signatur status ecclesia en tempore hereticorum. Tiempo de los la iglesia herejes. de los doctores y de las herejías hasta Carlomagno. El padre Castellani precisa, es la iglesia de los doctores y de las herejías. San Alberto Magno dice de las herejías, pero vamos a ver justamente que a las herejías se le opone, salen los doctores, los padres de la iglesia, que salen a enfrentar a los herejes. Entonces hay que destacarlo, ese no es solamente el período de las herejías, sino también de los grandes doctores y de los grandes concilios que comienzan a constituir, a resumir la doctrina
de la Iglesia en fórmulas concretas como son la de los concilios. Y hasta Carlomagno. Eso también lo precisa el padre Castellani. Ahora viene el cuarto periodo, es la gran iglesia de Tiatira. Es el periodo de los confesores y doctores y herejías ocultas, dice San Alberto Magno. Per Tiatiram, signature status ecclesiae in tempore confessorum et doctorum. El padre Castellani precisa: la iglesia del dominio de la cristiandad desde Carlomagno hasta Carlos V. Es decir, corresponde, con lo que decíamos ayer y hemos dicho hace un ratito, corresponde al periodo del caballo blanco, claro. La monarquía cristiana, desde Carlomagno hasta Carlos V, más o menos 1550 y tanto. Ya después viene la quinta iglesia, el quinto periodo de la iglesia, que es Sardes, según San Alberto Magno. El periodo de los santos sencillos, durante el cual se introducen las riquezas y el escándalo de los malos cristianos que aparentan piedad. Per Sardim signature status ecclesiae in tempore santorum simplicium, cuando temporales divisiae ecclesiae date sunt. O sea que ahí, como lo hemos dicho más de una vez, siguiendo al padre Castellani, por ejemplo, en el primer domingo de Cuaresma, la primera tentación de Cristo, reproducida, repetida en la iglesia, en su cuerpo místico. Es decir, hacer uso de lo espiritual a cambio de lo temporal. Entonces, durante el cual se introducen las riquezas y el escándalo de los malos cristianos. Vendría a ser justamente el periodo del Renacimiento en adelante, hasta la Revolución Francesa. El padre Castellani lo dice. La edad llamada del Renacimiento, desde Carlos V hasta la Revolución Francesa, o bien hasta nuestros días. Sí, ahí porque esa es la discusión, ¿no es cierto? El padre Castellani, en su interpretación, también ha ido avanzando, por así decir, ha ido evolucionando en el buen sentido de la palabra, hasta llegar un momento que a rajatabla dice: no, con la Revolución Francesa se ha terminado Sardes. Para la mayoría de los, no digo la mayoría, pero una gran parte de los tradicionalistas actuales, tanto de un sector como del otro, todavía estamos nosotros viviendo el periodo de la iglesia de Sardes. Para el padre Castellani, y para otros autores, y en ese sentido yo lo sigo, con la Revolución Francesa se terminó Sardes y ya estamos en Filadelfia, como vamos a ver después. Justamente esa iglesia de Filadelfia, sexta etapa, sexta edad de la iglesia. Dice San Alberto Magno: abierta maldad de los cristianos. Per Philadelphiam dicit glossa quod signatur tempore antichristi alique de Judeis deceptis prius, postea convertentur ad fidem. O sea que para San Alberto Magno es la abierta maldad de los cristianos. Y él dice la glosa, dicit glosa, que está significado el tiempo del anticristo, al cual algunos judíos, ¿no es cierto?, convencidos, burlados por él, lo siguen, y después se convertirán a la fe. Ya con esto de San Alberto Magno nos queda clarísimo que estamos en Filadelfia. Ya estamos en los tiempos en que esto está marcando. Ya estamos más que en los signos precursores de esto. Y el padre Castellani aclara bien, ¿no es cierto? Dice: la iglesia de la parucía, quizá esta misma época de la era atómica. Bueno, y ahí viene toda la discusión que veremos después, ya lo hemos visto en Radio Cristiandad, ¿no es cierto?, respecto de los signos precursores y los últimos tiempos. Ya lo hemos tratado varias veces aquí, pero vemos, entonces, evidentemente, más de una vez me han escuchado ustedes decir que lo que está sucediendo hoy por hoy en el seno de la fraternidad se debe a una exégesis que para mí es equivocada de el Apocalipsis y de las revelaciones.
Evidentemente, si yo pienso que todavía estoy en Sardes, y siguiendo al bienaventurado Holshauser, espero un periodo de paz con un gran monarca y un gran papa, y no estoy esperando que esto siga declinando, ¿no es cierto?, hasta la venida del anticristo y la venida de nuestro Señor para poner término a todo eso y establecer su reino, evidentemente tengo que hacer todo lo que está haciendo Monseñor Feley y compañía. Entonces, es un problema profundo, serio, más allá de lo que pueda pasar en su corazón, en su inteligencia, en su conciencia, si es débil, si le pesaba, por así decir, redundantemente, el peso de la excomunión, el sentirse fuera de la iglesia visible, que no es visible, de la iglesia oficial, pero Monseñor Lefebvre dice que la iglesia oficial no es la iglesia visible es la tradición, etcétera. Si todo eso le pesa, no, más allá de lo que tenga en su corazón, en su conciencia, hay un problema de exégesis, para mí. Entonces esto es fundamental, esta división. Ya lo hemos marcado muchas veces, no sé si ustedes recuerdan, no sé si quieren precisar algo ahora, o esperamos a llegar a la iglesia de Sardes, Filadelfia, pero no sé si hace falta. Me parece que va a quedar clarísimo en cuanto veamos la descripción que hace ahí el padre Castellani. Queda claro. Ahora, también es cierto que él dudaba de en qué momento en realidad nos encontrábamos, ¿no? Sí. Si en Filadelfia o en la Odisea. Pero llega un momento en que es terminante, sobre todo, eso es lo interesante de ver, que ya en los papeles de Benjamín Benavides, lo hemos visto el año pasado, la cuestión del periodo de florecimiento, él es terminante, y tiene como 10 citas a lo largo de los papeles de Benjamín Benavides en distintos momentos, 10 citas que a veces son una página entera, donde dice, Sardes se terminó. Con la Revolución Francesa se terminó Sardes. Y evidentemente, que si, con esta otra interpretación de que todavía estamos bajo la era de Sardes, la Revolución Francesa, que valga la importancia también de resaltar que a nivel espiritual el Concilio Vaticano II es la Revolución Francesa dentro de la Iglesia, no se entiende esto que está pasando en la Iglesia y lo que está pasando en la sociedad. Claro. Si pasa desapercibida la Revolución Francesa si no es un hito que esté marcado en el Apocalipsis y que cambie una época. Y por lo tanto otro momento de la historia de la Iglesia. Es fundamental. Entonces aquí, bueno, pero con el bienaventurado Holshauser lo dice con todas las letras. Y bueno, una vez más, es una revelación privada. Y él comienza a hacer toda su descripción diciendo que está inspirado por Dios, y cuando termina con Sardes dice, se me acabó la inspiración. Y lógico, se acabó la inspiración porque no se entiende lo que sigue con tu inspiración. Entonces, ¿venía realmente de Dios la inspiración de Holshauser? Porque es sintomático. ¿Por qué Dios lo inspiró solamente hasta el gran monarca y el gran papa y después se terminó la inspiración? Eso está en el libro de él, ¿eh? Entonces, sí. Una vez más, yo me remito a la letra del Apocalipsis, y en este caso estamos viendo a San Alberto Magno, que ahora vamos a ver justamente que él duda también sobre cuál es el período exacto del anticristo. Pero hay una gran diferencia entre Sardes y Filadelfia. Que él duda entre Filadelfia y la Odisea, de acuerdo, pero no hay duda para Sardes. Además sería bastante congruente teniendo en cuenta, como usted bien dijo, esa perspectiva borrosa, ¿no?, hacia las épocas finales, ¿no? O sea, desde la época de San Alberto Magno era todavía mucho más borrosa que para el padre Castellani. La profecía se va haciendo cada vez más diáfana a medida que va pasando el tiempo, que se va acercando temporalmente. Si yo marco, o sea, no es un invento mío, yo digo autores, si yo marco el punto culminante de la cristiandad a partir del cual comienza una debacle en 1303, bueno, San Alberto Magno muere en 1274, creo. No, antes, un poco antes. San Aventura muere en el 74. Pero muere en el 1200. Fue maestro, profesor de Santo Tomás de Aquino. O sea, estaba en la cumbre. Bueno, y él no conoce el cisma de Occidente. No conoce el exilio de 70 años de los papas en Aviñón, y después cuando vuelven a Roma, y 3 papas, 2 de ellos sobre todo, por lo menos, seguidos por santos, tanto uno como otro papa seguido por santos.
y un propio hijo de San Domingo de Guzmán, un dominico, como San Vicente Ferrer, al cual se lo llama el ángel del Apocalipsis, que hasta Dios permitió que resucitara un muerto enterrado de hacía no sé cuántos años para probar de que el fin del mundo estaba cerca. Escribe un tratado de cómo reconocer al verdadero Papa, y resulta que él estaba con el falso. Vaya época, San Alberto no conoció todo esto. Y no conoció el Renacimiento, no conoció el protestantismo, y mucho menos la Revolución Francesa. Entonces es importante ver todo eso. Repetimos lo de San Alberto para Sardes, período de los santos sencillos durante el cual se introducen las riquezas y el escándalo de los malos cristianos que aparentan piedad. ¿Eso lo podemos aplicar hoy en día? O más bien lo que él dice para Filadelfia, abierta maldad de los cristianos, empezando por la cúpula, por la cabeza. Sí. Periodo de los santos sencillos ya acá no cabe. Entonces, para el padre Castellani, Filadelfia es la iglesia de la parucía, quizás esta misma época de la era atómica. Y queda entonces la última, la Odisea. Entonces, para San Alberto Magno, la Odisea es el periodo del anticristo. Per la Odisiam signatur status ecclesiae in tempore antichristi. Bueno, pero retengamos que antes había dicho, dicit glosa, para Filadelfia, la glosa dice, quod signatur tempore antichristi. O sea que el anticristo lo pone tanto en Filadelfia como en la Odisea. Ahora él dice la glosa. Sí. La glosa es la explicación, ¿no es cierto? Cuando alguien está glosando, no son palabras propias de él. Él no dice, esto lo digo yo. Lo dice la glosa. Pero si lo hubiese tenido por improbable, por ridículo, no lo hubiese puesto. Entonces... Bueno, quizás coincide el mismo periodo en el final de una y principio de la otra. Y justamente ahí estaríamos con lo que decíamos antes. Aquellos que resistan, que venzan ese periodo, que salgan victoriosos del anticristo, serán los que van a conformar el periodo justamente del milenio. Claro. Ahora, ¿el anticristo puede estar, digamos así, montado sobre dos etapas de la iglesia? En cuanto a las consecuencias, sí. Pero sería, justamente, viene al final de Filadelfia, vendría nuestro Señor a vencer al anticristo. Y aquellos que hayan resistido, se les da el premio y pasan a formar la Odisea. Está bien. Correcto. O sea, es como si dijéramos, la parucía es el final de Filadelfia y el principio de la Odisea. La parucía. O sea, nuestro Señor es el hito que marca el comienzo de la nueva etapa de la iglesia, que es la Odisea. Entonces, para San Alberto, la Odisea es periodo del anticristo. Para el padre Castellani, dice la iglesia de los 1000 años, o sea, desde el retorno de Cristo hasta el juicio final. Entonces, al igual que el padre Castellani, San Alberto Magno duda acerca de las dos últimas iglesias. Pues pone el anticristo en la iglesia de la Odisea y también en la de Filadelfia. Eso yo lo destaco. Ahora bien, en la Edad Moderna... Que, digamos, parecería en principio una cierta duda. Está acá y sin embargo puede ser algo que cuadra perfectamente. Es verosímil. Puede estar tanto en una como en la otra, teniendo en cuenta el fin y el principio, ¿no? En la Edad Moderna han difundido este modo de interpretación el santo sacerdote Bartolomé Holzhauser, Manuel Viciano Rosell y otros. Holzhauser interpreta de este modo Éfeso, la iglesia apostólica, hasta la persecución de Nerón, Esmirna, la iglesia de los mártires hasta Constantino. Hay ningún problema, vamos igual. Ahí vamos igual. Pérgamo, la iglesia de los doctores hasta Carlomagno, Tiatira, la iglesia de la cristiandad hasta Carlos V, y desde allí la iglesia de Sardes, que sería la que nos correspondería según esta visión de Holzhauser, hasta la aparición del gran rey y el gran papa. ¿Se acabó la época de Sardes o estamos ahora en ella? Esperando que venga con la de Filadelfia el triunfo de la iglesia y la restauración de la cristiandad. Bueno, ya lo veremos. Es una pregunta que justamente se plantea, ¿no es cierto? Entonces, así que establecida esa... Es simpática la referencia. Yo recuerdo haberlo leído en Castellani cuando habla de Holzhauser. Y acá se le acabó el Espíritu Santo. Sí. Se le acabó el Espíritu Santo. Claro, se había hecho tal embrollo
que no supo desenmarañarlo. Llegó hasta ahí y quedó perdido. Entonces, planteamos bien la cuestión antes de empezar ya con la primera iglesia. Entonces, ¿se acabó la época de Sardes o estamos ahora en ella? Por ejemplo, para Monseñor Williamson, siguiendo a Holthauser, todavía estamos en Sardes. Es decir, en la contrarreforma. Estamos en la contrarreforma. Sí, una segunda contrarreforma en todo caso. Entonces, ¿dónde queda el Vaticano II si estamos en la contrarreforma? Claro. Si el Vaticano II vino a hacer tabula rasa del Trento y del Vaticano I. Entonces, ¿se acabó la época de Sardes o estamos ahora en ella? Esperando que venga con la de Filadelfia el triunfo de la Iglesia y la restauración de la cristiandad. Entonces, fíjense que es una cuestión de exégesis. Más allá de política, porque esa política está al servicio de esta exégesis. Más allá de lo que pasa en el corazón o en la conciencia de los jefes de la tradición, más allá de la interpretación que quieran hacer o no de iglesia visible, iglesia oficial, iglesia conciliar, iglesia modernista, pero ayer lo destacamos y esta mañana estaba pensando, gracias Monseñor Felé por decir que la última vez que Monseñor Lefebvre lo dijo fue en el 87. Gracias por haberlo dicho. Tomen nota, por favor, los feligreses y los sacerdotes de la fraternidad. La última vez que Monseñor Lefebvre habló de este tema, ¿no es cierto?, de ir a Roma y que esto, que lo otro, y fue en el 87. A partir del 88 se terminó. Cuando salió de la trampa raxigeriana, se terminó. Yo pondré las condiciones. Se terminó la política, se terminó el tener que estar dando nosotros cuenta a Roma. Es Roma la que tiene que dar cuenta. Lo digo porque cuadra dentro de esta interpretación de esto que estamos viendo del Apocalipsis. Bueno, ¿comenzamos con la primera iglesia o quieren hacer un corte? No sé. No, vamos. Entonces, comenzamos con Éfeso. Normalmente, entonces, estoy profundamente intrigado. Ponemos primero el texto. En general, yo creo que sigo, si no me equivoco, al texto del Monseñor Straubinger. Entonces, leemos para la iglesia de Éfeso, capítulo 2, los 7 primeros versículos. Al ángel de la iglesia de Éfeso escríbele: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y que pusiste a prueba a los que se dicen apóstoles sin serlo, y los has hallado mentirosos. Y tienes paciencia, y padeciste por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has dejado tu amor del principio. Recuerda pues de dónde has caído, y arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Si no, vengo a ti y quitaré tu candelabro de su lugar a menos que te arrepientas. Tienes en cambio a tu favor que detestas las obras de los nicolaitas, que yo también detesto. Quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bueno, hasta ahí el texto sagrado, que ahora hay que comentar. Entonces, siguiendo el comentario del padre Castellani, apoyado él sobre autores de nota, él dice así: Éfeso significa ímpetu, según el cardenal Villot. Es la iglesia gobernada por San Timoteo, el hijo espiritual de San Pablo. Representa la primera edad de la iglesia, la impetuosa predicación apostólica, la iglesia apostólica, hasta Nerón. Según Eizaguirre, que el padre Castellani cita muchas veces, y es el libro ese que estoy tratando de estudiar y de profundizar, el nombre de Éfeso significa deseo. No contradice lo de ímpetu. Recuerden que al profeta Daniel el Espíritu Santo lo llama varón de deseos. Es
decir, alguien que tiene grandes deseos. Entonces, ímpetu, o ese ímpetu es la consecuencia de un gran deseo. Y le dice que es la iglesia seminal, porque fue en la que fue sembrada la doctrina y la propagación del evangelio a través de los apóstoles, con este gran deseo, con este ímpetu, se entiende perfectamente. Así que agrego ese comentario, digamos, de Izaguirre, además de ímpetu, deseos, una época de grandes deseos, y me hace acordar al profeta Daniel. Riquísima en obras, trabajos y paciencia fue la Iglesia Apostólica, que se difundió en poco más de un siglo por todo el imperio. Pero nacen las primeras herejías del seno mismo de los apóstoles. La Escritura recuerda a los nicolaitas y refiere a Nicolao, que era uno de los 7 diáconos. De hecho, el acontecimiento se refiere en Hechos, capítulo 6, versículo 5, y en la segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Y se producen los primeros martirios por la expoliación y rapiña de los bienes de los cristianos palestinos. La caridad fraterna de los primeros fieles fue extraordinaria, pero ya no tienen los cristianos la comunidad de bienes. Cuando una iglesia o una época de la iglesia decae y se corrompe, lo que Dios hace es simplemente retirarle su luz, con lo cual termina de pudrirse, surgiendo en otro lugar el resplandor de la fe y el fervor. El Señor le anuncia que moverá su candelabro, quizá de Jerusalén a Roma. Ahí está la expresión, mover el candelabro, es decir, va a sacudir, a mover a esa iglesia, a ese periodo de la iglesia, y va a comenzar uno nuevo. Y bueno, significativamente, justamente, con la caída de Jerusalén y demás, los apóstoles tuvieron que dispersarse hasta la llegada de San Pedro y luego de San Pablo a Roma. La primera herejía, o sea, el nicolaísmo, se parece mucho a la última herejía. Y se puede decir que transcurre transversalmente toda la historia de la Iglesia y es como el fondo de todas las herejías. Una especie de gnosticismo dogmático y laxismo moral, un sincretismo, una falsificación de los dogmas católicos, adaptándolos a los mitos paganos, sin tocar su forma externa por un lado, idolatría, y concordantemente una promiscuidad con las costumbres relajadas de los gentiles, lujuria. El premio es el conocido símbolo del Génesis, es decir, el comer del árbol de la vida. Entonces, después volvemos a lo del premio, pero veamos que dice la primera herejía, que ya se manifiesta en este periodo, va a permanecer como subyacente todo a lo largo de la historia de la Iglesia. Y es como de costumbre, siempre, por supuesto, el hombre tiene dos facultades, la inteligencia y la voluntad. Entonces siempre va a haber algo que toque a la inteligencia, que es la más importante, pero algo que toque también a la voluntad. Entonces, respecto a la inteligencia, una especie de gnosticismo dogmático, y respecto de la voluntad, el laxismo moral. Y al mismo tiempo, un sincretismo. La primera herejía se parece mucho a la última. Entonces, ese sincretismo, Asís, que ya comienza, el espíritu de Asís, que ya comienza en la primera iglesia. Sincretismo, una falsificación de los dogmas católicos. Modernismo. ¿Cómo no ver? Adaptándolos a los mitos paganos, sin tocar su forma externa. O sea, la cáscara queda intacta, pero le han vaciado el contenido y le han inoculado un contenido perverso, herético. La idolatría. Y vaya si hay hoy idolatría. Y justamente el hombre que idolatra la obra de sus manos. Y la obra de sus manos es, hoy por hoy, una vez más, lo mismo que sucedió con los judíos, el oro, el dinero, porque con eso hace todo lo demás. E idolatra sus construcciones, idolatra
La la tecnología, idolatra sus viajes. Bueno. Y concordantemente una promiscuidad con las costumbres relajadas de los gentiles, la lujuria. Sí, hoy desatada inmensamente. Entonces, no sé si recuerdan el padre Membiel, por no citar siempre el padre Castellani, el padre Membiel dice que el pecado capital de los judíos es la avaricia. Y el pecado capital de los cristianos, la lujuria. Y entonces los judíos, para explotar su avaricia, explotan la lujuria de los cristianos. Y con su dinero son los que prostituyen los países cristianos. Boliches, hoteles, etcétera. Entonces, esa primera etapa, esa primera época de la historia de la Iglesia, Éfeso, la época apostólica, nos muestra entonces ese ímpetu, ese gran deseo apostólico, pero está con ese problema del nicolaísmo y ese relajamiento también de la caridad. Entonces, has perdido la primitiva caridad. Y esa admonición que le hace, o sea, ese llamado al arrepentimiento, le dice: tienes en cambio en tu favor que detestas las obras de los nicolaitas. O sea que el grupo fiel, el pequeño grupo fiel, detesta todo esto, tanto en el orden intelectual como en el orden moral, que yo también detesto. Y la admonición que venía: recuerda pues de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Si no, vengo a ti y quitaré tu candelabro, a menos que te arrepientas. Y después entonces viene eso favorable, tienes a tu favor que detestas todo esto. Quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué le va a dar al vencedor? Le dará a comer el árbol de la vida. Porque ¿qué es lo que viene? Viene la gran persecución, las 10 persecuciones de Esmirna, cuando la iglesia será diezmada. Le daré el árbol de la vida. Habíamos dicho que era un premio para las primeras 3 iglesias, era un premio sobrenatural. Te daré a comer del árbol de la vida. No temas a aquel que puede matar el cuerpo y nada más. Teme a aquel que puede matar el cuerpo y además mandarte al infierno. A través del martirio llegarás a comer del árbol de la vida, o sea, la vida bienaventurada, y esos mártires aparecerán perfectamente después debajo del altar, están todo también a lo largo del Apocalipsis, los mártires, y serán en el capítulo 20 los primeros en resucitar, por haber permanecido fieles hasta el martirio. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Por eso digo, no se puede leer el Apocalipsis así por puchitos, ¿no es cierto?, y menos por capítulos. Hay que tener en cuenta todo esto, y una vez que se terminó de leer y más o menos hay que volverlo a leer, y a medida que uno va leyendo se van esclareciendo las cosas, y como constituye una unidad, se puede tranquilamente hacer esto que estamos haciendo ahora. De Éfeso irnos al capítulo 20 o a esos versículos, esos capítulos en que están los mártires debajo del altar pidiendo venganza, y le dicen: no, esperen todavía porque falta más, hermanos, o sea, falta más mártires. Entonces tengan paciencia que todavía no está completo el número de los mártires. Y entonces es una sola visión muy, muy interesante. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre Éfeso? No. No sé. Lo único que a mí, digamos, me impacta es la muy corta duración de este periodo histórico. Y cómo ya había perdido el fuego de los apóstoles en una generación. ¿Sí? Es más, cuando San Juan escribe esto, ya había pasado. Claro. Ya había pasado Éfeso. No es una profecía para San Juan. Ya había pasado. San Juan ya está escribiendo el Apocalipsis en la época siguiente, en Esmirna. O sea, tan rápido pasó y sí. Pero entonces, si esa iglesia primitiva perdió tan rápido el fervor, bueno, ¿qué nos queda para nosotros? Claro. Ahora, qué poco verosimilitud tiene la visión de que estas cartas a las 7 iglesias son meras admoniciones
de un obispo para su pueblo. Claro, sobre todo para la primera que ya terminó. Claro, ¿qué sentido Es tiene? ridículo. O sea, ese sistema meramente histórico es ridículo. Ya por lo menos esta primera de Éfeso no tiene el más mínimo sentido. O sea, Se le va a advertir de algo que ya pasó. Pero que no existe ya esa iglesia. Es completamente un error cronológico. Y creo que con Esmirna pasaba lo mismo. Ya no existía. No, La no, iglesia de todavía Esmirna. cuando él escribe, no, ya llegamos, vamos, son las 10 primeras persecuciones. No. ¿Existía la iglesia como tal? Sí. Creo que tengo dudas sobre ese tema. Pienso que sí. Me que parece todavía que existía. Castellani da alguna reseña sobre eso. Esmirna, de hecho tengo entendido que significa mirra. Mirra, sí, ahora vamos Que a ver. es... Ah, bueno. Listo, no digo más nada. No, eso está. Está ahí. No adelanto el argumento. Pero el mismo nombre ya, Esmirna, sobre todo en latín, ¿no es cierto? En español hay que ponerle una E, Esmirna. Claro. Pero en latín es Esmirna. Esmirna. Yo pongo ahí entre paréntesis, creo que es bien chiquitito, ¿no es Sí, cierto? Pero no hay lo destaco reproche. para que no lo tengamos en cuenta. No hay reproche para esta iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia, igual que la sexta, la de la persecución, por lo tanto, no hay reproche. Ya, eso es bastante con eso. Al ángel de la iglesia de Esmirna, escríbele. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo y son en realidad la sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a padecer. He aquí que el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel. Es para que seáis probados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. Lo vamos a repetir después, pero veamos ya, justamente, el que coma del árbol de la vida, premio prometido a la primera iglesia, no alcanzará la segunda muerte, es decir, no irá al La infierno. condenación. Entonces, no temas a aquel que puede matar el cuerpo, pero debes temer a aquel que junto con el cuerpo puede mandarte a la gehenna eterna. Entonces, Y la corona de la vida como premio. como premio, también se justifica. Y es interesante, el final de cada pasaje se refiere al vencedor, es decir, implica en cada etapa de la iglesia un combate. Un combate permanente. implica un vencedor e implica deficiencias, caídas, perdedores, Claro. católicos de cartelito. Porque si toda esa época, todos esos cristianos fuesen todos vencedores, no habría tal admonición ni nada por el estilo, y Claro. no se les removería el candelabro. Acá el candelabro va a ser removido no por una deficiencia, porque no hay reproche, sino, por así decir, por una extinción en cuanto a lo que provoca la persecución. Que va a llegar casi hasta el exterminio, pero sangre de mártires, semilla de cristianos, decía ya Tertuliano. Entonces, cuando los paganos creían ya haber exterminado la iglesia, y bueno, estaba más fuerte que nunca. Entonces aquellos que son socios, asociados del número, vean que siempre el número es pequeño en cada una de estas etapas. Entonces nosotros no somos seguidores del número, sino de la verdad. Y los que son seguidores de la verdad, y siempre son pocos. 50. Porque hoy en día me causa gracia, ¿no es cierto? Disculpen que yo me matice con estas cosas, pero vale la pena. Me causa gracia porque vuelven no solamente los mismos reproches hacia el padre Méramo, el padre Turco, el padre Grosso, el padre Seriani, o la misma admonición a los fieles. Ustedes tienen que obedecer a los superiores, tengan confianza en los superiores, o aquellos cuatro se apartan de los superiores. Son los mismos reproches que en los años 60, 70, 80 hacían a Monseñor Lefebvre y a la fraternidad. Pero ¿cómo? ¿2 obispos van a tener razón contra 2.500?
Y ahora dicen, los fieles dicen, ¿pero cómo? ¿2 sacerdotes, 4 sacerdotes van a tener razón contra los 4 obispos y los 500 sacerdotes de la fraternidad? Inventen otro argumento, por favor. Porque ese ya está usado. ¿Se acuerda que salió una editorial del padre Bullacura haciendo toda una crítica a la posición suya y demás, que nosotros lo modificamos y lo aplicamos justamente a Monseñor Lefebvre y cuadraba perfecto? Perfectamente. Pero recuerden que Monseñor Lefebvre, la última vez que hizo referencia a esta fue en el 87. Gracias, Monseñor Felé, por recordárnoslo y aprobarlo con su autoridad. Entonces, escuchen lo que dice Monseñor Felé y háganle caso. Claro. No los recuerden solamente a nosotros, sino y no que me los recuerden venga, ellos. Padre para Bullacura, a poner sermones del año 83. Claro. Ni del año 87. Póngame sermones del año 88, 89, 90 de Monseñor Lefebvre. Es la última vez que lo dijo, fue en el 87. Gracias, Monseñor Felé, por decirlo. Entonces, vamos al comentario de la iglesia de Esmirna. Es la edad de las persecuciones, desde Nerón a Diocleciano. Smirna, en griego, significa mirra, sustancia usada en la antigüedad como restaurativo en las heridas y para preservar de la corrupción. Sustancia amarga, símbolo en la escritura de dolores corporales y de embalsamiento. Alusión a la muerte y al triunfo sobre la muerte. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La persecución atroz sobrellevada por Cristo es la riqueza de la Iglesia desde el siglo II al siglo V. Las persecuciones fueron de carácter satánico, crueldad superhumana, iniquidad para hacer renegar de la fe. Las calumnias de los judíos contra los cristianos verdaderamente blasfemas fueron el fermento de las persecuciones. Los 10 días de tribulación significan precisamente las 10 persecuciones. Esa cárcel no será mera cárcel. Mantente fiel hasta la muerte, dice el pasaje. La cárcel era la antesala de los azotes y del patíbulo. La segunda muerte, que se le promete a los vencedores no van a sufrir, es el infierno. Se va a ver esto en el capítulo 20, versículos 6 y 14, y en el capítulo 21, versículo 8 del Apocalipsis, por supuesto. Bueno, algunos comentarios agregamos a lo del padre Castellani para completar de Eizaguirre. En cuanto a la mirra, prácticamente lo mismo que lo debe haber tomado el padre Castellani de aquí o de otros autores. Sustancia amarga y olorosa, que simboliza la amargura de la persecución y del martirio, y al mismo tiempo el suave olor de la sangre de los fieles. Esto no lo pone el padre Castellani. Entonces, es al mismo tiempo amarga, pero de un suave olor, una suave fragancia, que significaría esa fragancia de la sangre de los fieles, que en sacrificio a Dios ofrecen su propia muerte. Y eso sube al cielo como agradable fragancia, como agradable olor, y es bien recibido en el cielo. También la mirra impide la corrupción, preserva el cuerpo de la corrupción. De hecho, la mirra va a aparecer el Viernes Santo, o sea, Nicodemo y José de Arimatea, para embalsamar el cuerpo de nuestro Señor, es decir, al estilo del judío, ungir el cuerpo, no es embalsamarlo propiamente dicho, traen esas sustancias justamente odoríficas que impiden, que preservan en parte la corrupción, y entre ellos estaba la mirra. También la mirra, como símbolo de dolor y demás, se le atribuye una expresión de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento de Nuestra Señora, refiriéndose a nuestro Señor, dice: mi hijo es un saquito de mirra, es una bolsita de mirra puesto sobre mi corazón. ¿Sí? Y simboliza el dolor de Nuestra Señora en la pasión de nuestro Señor. Y luego, interesante en cuanto al título de nuestro Señor. O sea, cómo se caracteriza nuestro Señor en la iglesia de Esmirna. El primero y el último. El que estuvo muerto y revivió. Entonces, el primero y el último.
Entonces, El alfa y el omega vendría a ser. dice, estas palabras, dice Izaguirre, sirven de ejemplo. Primero, como Dios. Último, como hombre y crucificado. Soy el primero como Dios. Y soy el último, el desecho, el gusano, como lo vamos a ver el Viernes Santo, como hombre. Primero y último. Entonces son como un paradigma. Y esa es la virtud de la fortaleza de los mártires, la cruz de Cristo. Por eso les da ánimo, ¿no es cierto? Y les dice, estuvo muerto y revivió. Entonces no tengas miedo a la persecución, claro. No tengas miedo a la muerte. Los que tienen que tener miedo es de que te manden al infierno. Pero yo te aseguro que te voy a preservar de la segunda muerte y te aseguro la vida eterna. Ya comiendo del fruto del árbol de la vida y la corona que alcanzarás. El vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. Y le daré la corona de la vida. Le daré la corona de la vida. Entonces no tengas miedo a la persecución. Entonces creo que queda suficientemente claro, no hay que ahondar más. De hecho, el padre Castellani tampoco no es mucho más largo. Esto es un resumen del padre Castellani, pero vemos que en los autores incluso no hay mucho más que todo esto. Digamos algo sobre los 10 días de tribulación, que significan las 10 persecuciones, que fueron 10 emperadores. Eso para que quede un poco más claro, porque algunos preguntaban cuánto significan 10 el días, lenguaje. Claro, son 10 persecuciones. 10 persecuciones llevadas a cabo por 10 emperadores distintos, no necesariamente cronológicamente seguidos. Hubo periodos, digamos, de una cierta paz, de una cierta tregua, pero en concreto fueron las 10 persecuciones. Cuando arrancaban redoblados. Bueno, hagamos aquí una pausa, si le parece, padre. Sí, para ver después Pérgamo y eventualmente Teatira. Y listo, por hoy. Bueno, muy bien. Enseguida regresamos entonces. Muy bien, aquí continuamos ya en la parte final de estos especiales de Radio Cristiandad junto al padre Seriani, correspondientes al mes de febrero del año del Señor 2012. Estamos analizando el hermoso, consolador libro del Apocalipsis y nos vamos a seguir insertando en las cartas a las 7 iglesias. Les ha gustado mucho, por lo menos aquí varias personas han comentado, muy interesante, claro. Muy interesante. Muy interesante, eso es bueno. Por lo menos alguien que diga que es interesante el tema. A mí particularmente me llamó mucho la atención y me dio mucha verosimilitud cuando empecé, la primera vez que leí el libro del padre Castellani, que de hecho sea de paso, como bien lo prologa el padre Sáenz, es un libro que hay que leerlo por lo menos 3 veces. Sí. La primera vez te deja como en una nebulosa, ¿no? Y ya la tercera vez uno lo puede paladear, ¿no? Y sacarle ese gusto exquisito que tiene el libro y el intérprete, ¿no? Que es maravilloso. Pero justamente en este marco de las cartas a las 7 iglesias, se da también para aquellos que por primera vez entran en el tema del Apocalipsis, una curiosidad, que es que el libro hace profecía sobre eventos que ya ocurrieron. Entonces cobra mayor verosimilitud. Para aquellos como, no sé si han visto ustedes en algunos lugares, esos pseudo profetas, como Nostradamus, por ejemplo, en donde se dice, pero tuvo unos grandes aciertos. Bueno, a ver cuáles son, y hay que redibujarlo más o menos para que cuadre. Sí. Bueno, aquí podemos decir, fíjense en estos aciertos históricos, comprobables, ¿no? Eso ayuda bastante para aquel que recién está empezando a analizarlo. Y podemos decir, si se han cumplido tales y tales profecías para tales y tales épocas, también se cumplirán para las que faltan. Claro, tal cual. Y si vamos viendo los prolegómenos, los anuncios, los preanuncios, y bueno, pongan la barba en remojo. Bueno, muy bien. Vamos entonces
a la tercera de las iglesias, la iglesia de Pérgamo. Capítulo 2, versículos 12 a 17. Vean que todos estos primeros mensajes son relativamente cortos en cuanto a versículos que, aclaramos, no constituyen el original. O sea, no pertenecen a San Juan, sino que pertenecen a la Edad Media, esta división en capítulos y en versículos. Pero para la primera iglesia, o sea, la iglesia de Éfeso, tenemos 7 versículos. Para la segunda, la de Esmirna, 4, del 8 al 11. Y ahora para Pérgamo tenemos capítulo segundo, del 12 al 17, o sea, 6 versículos. Porque incluye el 12 al 17, ¿no? O sea que son relativamente cortos estos mensajes de las primeras iglesias. En cambio ya nos vamos a encontrar en Tiatira del 18 al 29. No es larguísimo, pero ya... El doble, de versículos. Versículos. Y de contenido, de profundidad, vaya si vamos a tener. Entonces leemos primero lo que dice el Apocalipsis, el texto del Apocalipsis. Recuerdo, insisto, me parece, no estoy completamente seguro, que está tomado del Monseñor Straubing. Sí, sí, sí. El texto. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escríbele, esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sé dónde vives, allí donde está el trono de Satanás. Y con todo retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita Satanás. Pero tengo contra ti algunas pocas cosas. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a dar escándalo a los hijos de Israel, para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, pues, que si no vengo a ti presto y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. Quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Hasta ahí el texto. Evidentemente que al que lee esto por primera vez, hay muchas cosas oscuras. Muchas cosas oscuras. Pero bueno, vamos a ir leyendo con paciencia el comentario del padre Castellani, con algunos agregados que podamos hacer de otros autores, y veremos que hay muchas cosas también que aparecen a la luz realmente con un resplandor impresionante. Pérgamo significa libros, y señala la iglesia de los doctores y de las herejías hasta Carlomagno. Es la ciudad que, si no inventó el pergamino, por lo menos se hizo el emporio de su fabricación e industria dándole su nombre. Era el baluarte del paganismo, una de sus fortalezas, o sea, el trono de Satanás, como dice este fragmento, donde se levantó por primera vez un templo al divino Augusto, primer santuario de la adoración sacrílega del hombre por el hombre, que será la herejía del anticristo. La fuerza del paganismo... de ahí viene que a las encíclicas modernas las escriben en pergamino. Puede ser. La fuerza del paganismo era su cultura y su violencia. La fuerza del paganismo era su cultura y su violencia. Interesante eso. Sí. Pérgamo simbolizaba la cultura con sus pergamineros y sus copistas. En el anticristo habrá 2 cosas, un sacrilegio y una herejía. Se hará adorar como Dios, lo cual es un sacrilegio. Para ello se servirá como instrumento de un culto religioso derivado espuriamente del mismo cristianismo, es decir, de una herejía cristiana. Esto es texto del padre Castellani. Entonces, él escribe esto antes del año 64. Y dice que en el anticristo habrá 2 cosas, un sacrilegio
porque se hará adorar como Dios, y una herejía, pero no una herejía, una simple herejía, como podría ser la negación de un dogma, de una verdad revelada y definida, sino de un culto religioso derivado espuriamente del mismo cristianismo. Es una herejía, digamos... que abarca todos los aspectos de la Iglesia, ¿no? La sí, liturgia... pero, claro, que no es solamente una cuestión doctrinaria, sino que a la cual estarán forzados los fieles a participar de ella. Un culto religioso derivado espuriamente del mismo cristianismo. De ahí a decir que la nueva misa es bastarda, como dijo Monseñor Lefebvre, hay un trechito muy corto. Exactamente. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos sacerdotes que festejan, celebran, e incluso, entonces sí, celebran en el sentido de rezar, la misa tradicional bajo la forma extraordinaria que dice contener la misma doctrina que este culto derivado espuriamente del mismo cristianismo de esta misa bastarda? Está bastardeada también entonces la forma extraordinaria. Si celebran la misa tradicional pensando que vehiculiza la misma fe que la misa nueva, ayúdeme a pensar, diría el padre Castellani. Apaguemos la luz, cerremos y vamos. Y es lo que está pasando hoy, ¿eh? Más actual. Entonces, en el anticristo habrá dos cosas. Si no estamos ya en el anticristo, estamos en los prolegómenos. Un sacrilegio. Se hará adorar como Dios. Pero para ello se servirá como de instrumento, o sea que algo que lo va a ir preparando. Es un antecedente. Un culto religioso derivado espuriamente, bastardamente, del mismo cristianismo. Es decir, promulgado por un papa, sostenido por cardenales y obispos. Es decir, una herejía cristiana. Claro, y estamos en ese momento. Hay que ver si ya la herejía alcanzó la sazón para servir de trampolín al sacrilegio del anticristo. No, pero si no llegó, ya le falta muy poco. Pero estamos en los prolegómenos, sí. Por eso digo. Y continúa el padre Castellani. El estado religioso durante las persecuciones era similar o análogo, es decir, el tipo. El culto sacrílego del déspota coronado estaba apoyado por todos los cultos supersticiosos de la mitología. Es decir, el culto sacrílego del déspota coronado, eso perfectamente puede coincidir con lo que vamos a ver después, capítulo 13, la bestia del mar. Apoyado por todos los cultos la bestia de la tierra. La política y la religión. El poder político deificado y encarnado en un plebeyo. Genial ese plebeyo. Y apoyado por un sacerdocio. Eso será la abominación de la desolación y el reinado del anticristo, dice el padre Castellani. Sí, es un culto religioso nacido, derivado, espuriamente dice él, nacido del mismo cristianismo. Sí. ¿No? En el mismo cristianismo. O sea, ya no son las persecuciones fomentadas por los judíos de la primera etapa, de la primera iglesia, ya no son las persecuciones paganas, acá son las herejías nacidas del interior mismo del cuerpo místico. Con una diferencia con las herejías antiguas. Las herejías antiguas, el hereje o el heresiarca salía de la iglesia y se le ponía frontalmente opuesto. Acá se quedan. Hoy se quedan y corrompen adentro. El modernismo. Exactamente. El poder político deificado y encarnado en un plebeyo genial y apoyado por un sacerdocio será la abominación de la desolación y el reinado del anticristo. La iglesia se enfrenta en esta época... Además vendría a ser como una contraposición entre aquello otro del papa y el monarca. ¿No? Justamente va a ser un papa y un monarca que llevarán a la destrucción. Abro un paréntesis antes, porque va a quedar para marzo, para abril, no sé esto, pero se los digo ahora, ¿no? Porque muchos dan, digamos, mucho crédito a esto del monarca y del papa. Y entonces están esperando.
Entonces yo digo que sí, por supuesto, pueden esperarlo y va a venir. No solamente el falso monarca y el falso papa, que será el anticristo y su trompetero, ¿no es cierto?, el falso profeta, sino que nuestro Señor Jesucristo, cuando venga, será Cristo Rey, será sumo sacerdote y será el gran profeta además. No solamente dos atributos, profeta, rey y sacerdote, sumo sacerdote, sino también profeta. Y son esos los tres títulos, las tres prerrogativas que le ha conferido también a su iglesia. Y de ahí la tiara pontifical, esa triple corona del poder para enseñar como profeta, como maestro, el magisterio, el poder para santificar como sacerdote y el poder para regir como rey, como gobierno. Entonces, cuando nuestro Señor venga por segunda vez, vendrá como rey, gran monarca, y vendrá como sumo sacerdote. Entonces no estén esperando a otro. Bueno, pero que también hay una distorsión en esa exégesis, porque lo que se enseña habitualmente, y lo que esta gente cree, es que la segunda venida de Cristo coincidirá con el fin del mundo, con el juicio final. Uh-huh. Entonces no habrá reino milenario. Esa distorsión hace que se espere un papa y un monarca, digamos, humano, intrahistórico, viador. Intrahistórico. Ya eso también lo hemos tratado y refutado muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Pero veamos entonces justamente como estas iglesias típicas de la antigüedad, también en cierto modo se van repitiendo a lo largo de todas las otras etapas. Y en cierto modo se resumirán en la última. Claro. ¿Mm? Y qué significativo también que esa tiara con la triple corona es una de las cosas que los papas han descartado, ¿no? Totalmente. Pero no se preocupe, dentro de poco es capaz de restablecerla. Sí, pero ya va a ser va a tener un significado corrompido. Sí, va a ser sí. la facultad de enseñar la perdición. Y no faltarán entonces los blogs tradicionalistas, semitradicionalistas, un cuarto de tradicionalistas a significar, ¿no es cierto? Ha restaurado la tiara, como de hecho ha aparecido ya en algunos domingos, ¿no es cierto? En una especie de tapizado que ponen para cubrir la ventana de la cual habla. A veces aparece el escudo de él con la tiara. Uh-huh. Y no faltaron los tontos para decir, ha restablecido la tiara. El problema es que falta una cabeza en esa tiara. Claro. Pero bueno. La Entonces, iglesia... el poder, poder político. ¿Cómo vamos a llegar si no? Necesitamos estas cabezas estúpidas. Sí, Si no, bueno. ¿cómo vamos a llegar? Sí. O sea que la cabeza, la cabeza vacía no solamente está en la tiara, sino también al frente de los bloques. Uh-huh. Entonces el poder político deificado y encarnado en un plebeyo genial y apoyado por un sacerdocio será la abominación de la desolación y el reinado del anticristo. La iglesia se enfrenta en esta época con otra prueba no menos peligrosa y más sutil, la pululación de las herejías. Está sosteniendo el nombre de Cristo en el corazón mismo del paganismo, y lo que es más de notar, arrebatándole a Satán sus arsenales. Eso es buenísimo. La cultura y las letras que los apologistas y doctores convierten purificándola. Yo sé dónde moras, allí donde está el trono de Satanás, y con todo retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, el testigo mío fiel, fue muerto entre vosotros donde habita Satanás. Y eso de arrebatarle al propio enemigo las armas es donde está, digamos, la visión para mí muy importante del padre Castellani, que completa lo de San Alberto Magno. No solamente Pérgamo es el periodo de las grandes herejías, sino de los grandes doctores, Uh-huh. que también utilizan los pergaminos y la pluma para refutar las herejías. Entonces le arrebata esa cultura y bautiza, cristianiza esa cultura. Y eso será, esa cultura forjada allí será la cultura greco-romana cristiana, católica, la que hoy nos están nuevamente destruyendo, y con toda esa famosa inculturación. Uh-huh. Entonces así, donde la iglesia llevaba esta cultura que se forjó durante la iglesia de Pérgamo, y después en la iglesia de Tiatira la va a llevar hasta los confines de la tierra, esa cultura greco-romana católica, cristiana, bautizada, y va a civilizar y a
llevar esa cultura a través de la liturgia en gran medida también, en gran parte. Ahora no, inculturación. En lo doctrinario y en lo litúrgico. Inculturación. Y es cierto, es una incultura. Y sí. Bien. Entonces la Iglesia le arrebata a Satanás sus arsenales. ¿Cuáles eran? La cultura y las letras que los apologistas y doctores cristianos, por supuesto, convierten purificándola. Trabajos que culminan en la genial obra de la sabiduría cristiana que es la ciudad de Dios. El vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. Entonces recordemos, para los que conocen historia y para los que no conocen, para que sepan, los primeros padres de las dos primeras iglesias, sobre todo de la primera, la segunda, sobre todo de la segunda, pero ya arrancan con la primera, porque en la primera están los apóstoles, pero los primeros padres son llamados padres apostólicos, porque simplemente difunden la doctrina, la vehiculizan. Estos son llamados padres apologistas, porque tienen que defenderla. Ya no es simplemente enseñar, transmitir, sino defender, refutar el error. Entonces hay una gran diferencia entre el grupo de los padres meramente apostólicos, que estuvieron en contacto con los apóstoles, mamaron toda esa doctrina y lo que recibieron lo transmitieron. Ahora estos no. Eso recibido y acuñado tiene que ser defendido al ser atacado, al ser vilipendiado. Entonces son los padres apologistas. Y esa promesa al vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. Pero ahí en el texto se habla entonces de una doctrina. Tengo contra ti, dice el reproche, pero tengo contra ti algunas pocas cosas. Por cuanto tienes allí a quienes han abrazado la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a dar escándalo a los hijos de Israel, para que comiesen de los sacrilegios de los ídolos y cometiesen fornicación. Así también tienes a quienes de manera semejante retienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces, esas son las pequeñas cosas que son bastante gordas, ¿no? Son bravas, sí, sí. Entonces, el padre Castellani explica sobre Balaam. Sobre Balaam hay que ver el libro de los Números, capítulo 24, versículo 3, capítulo 24, versículo 3, capítulo 25, versículo 2, capítulo 31, versículo 16, y la epístola de San Judas en su capítulo 11. El versículo 11, tiene un solo capítulo. Versículo 11. Bien cortita. La doctrina de Balaam, muy de acuerdo con la de los nicolaitas, es la que enseñó a los hijos de Israel a fornicar con los extranjeros, y está aplicada aquí en sentido religioso a la fornicación espiritual, que ya no es con los ídolos, sino con los poderosos de la tierra. El que golpea la puerta es en otra iglesia. Sí, no es vengo pronto. Es en la Odisea. Claro. Están golpeando la puerta. Tenemos que ir al piso sexto, me parece. Sí, va a tener que cambiar de lugar, sí. Entonces, repitamos. La doctrina de Balaam, sí, muy de acuerdo con la de los nicolaitas, es la que enseñó a los hijos de Israel a fornicar con los extranjeros, y está aplicada aquí en sentido religioso a la fornicación espiritual, que ya no es con los ídolos, sino con los poderosos de la tierra. Es decir, ¿alguna similitud? ¿Con el estado actual de la iglesia? Sí, toda. Es decir, a la que vive en infiel maridaje con el mundo. Maridaje. El padre Castellano utiliza esa expresión, pero ¿quién la utilizó también? Monseñor Lefebvre, diciendo que el Concilio Vaticano II ha querido establecer ese maridaje entre la Iglesia y el mundo moderno. Y es de ese maridaje, esta es una expresión del año 76, de este maridaje, de esta unión ilícita, es la que salen los frutos. ¿Cómo llaman los frutos de una unión ilícita? Bastardos. Bueno, son los frutos bastardos. Todo eso está en el famoso sermón de Lille, la ciudad de Lille, año 76, que también es digno de tener en cuenta y de vez en cuando retomarlo. Ya que retoman algunos del año 83, retomemos algunos del año 76 también. Frutos bastardos. Y los frutos bastardos dice que es la misa, son los catecismos, son los seminarios, los seminaristas, los sacerdotes.
Y estábamos en el 76, todavía no conocía el nuevo derecho canónico, etcétera. Esos son los Catecismo. de la Iglesia Conciliar. Esos son los frutos bastardos. Entonces, vea qué bien que está esta aplicación, ¿no es cierto?, que hace San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, cómo trae aquellos acontecimientos, no son citas, sino que son aquellos acontecimientos del Antiguo Testamento en que los fieles del pueblo fiel eran tentados a fornicar con los poderosos de la tierra. Y el gran problema no venía en la fornicación, no sé, como pecado carnal, sino que los llevaban a la idolatría. Y a la infidelidad Con Dios. con Dios. Entonces, porque cada alma en sí y el pueblo elegido en cuanto tal era la novia, la prometida, la esposa de Dios. Y había un verdadero matrimonio espiritual. No entonces, humanidad. ser infiel, cometer infidelidad en el sentido de lo religioso, implica entonces un adulterio, una fornicación, y el fruto de eso, bastardos. Tal cual. Entonces repetimos, porque es muy importante. Entonces dice la doctrina. La doctrina de Balaam, muy de acuerdo con la de los nicolaitas, es la que enseñó a los hijos de Israel a fornicar con los extranjeros, y está aplicada aquí en sentido religioso a la fornicación espiritual, que ya no es con los ídolos, sino con los poderosos de la tierra, es decir, a la que vive en infiel maridaje con el mundo. Bueno, esto va a aparecer en el capítulo 17 del Apocalipsis, versículo 2, y en el capítulo 18, versículo 3, ese fornicar con los poderosos de la tierra. Ujú. El padre Méramos muchas veces hace alusión a esto, con todo lo que está pasando hoy en día en el seno de la tradición, esa fornicación con los poderosos de la tierra. Y también el apóstol Santiago, en su capítulo 4, versículo 4, hace alusión a esa infidelidad en el sentido espiritual, en el sentido religioso. Todas las herejías en general tienen esas dos partes: un relajamiento en la moral y una contaminación con lo idolátrico, que caracterizan al nicolaísmo. Ya lo habíamos dicho en la primera iglesia. Las herejías de este tiempo trajeron la elaboración de la doctrina evangélica, pero también produjeron la desintegración del imperio, por obra sobre todo del arrianismo, que fue la más poderosa y duró 5 siglos. Bueno, esa va a ser una de las famosas trompetas. Estas herejías son innumerables y tocan puntos de más en más sutiles de la doctrina trinitaria y cristológica. Mas el fondo de todas ellas es la racionalización del cristianismo y el intento de podar y suprimir el misterio, lo cual muestra la influencia del paganismo, reducir los misterios de Dios a la medida del hombre. Y eso es lo que tiene el modernismo y lo que estamos sufriendo de lleno hoy en día. Sí, con una, como habla, relajación en la moral y contaminación con lo idolátrico, hoy en un nivel terrible, inmenso. Pero, justamente, aquí tocamos justamente todo. Si bien eso es grave, y es cierto, los medios de comunicación se regodean en esto. Sí. Pero esta racionalización del cristianismo, en gran medida provocada por aquellos que los medios de comunicación idolatran y vehiculizan, se ocupa muy bien de callarlo. Claro. Entonces son dos aspectos. Y de los dos, el más grave, así como lo más importante es la inteligencia y no la voluntad, lo más importante será la verdad y no el bien, también lo más grave es la corrupción de la inteligencia y la vehiculización de lo corrompido por la inteligencia y no por la moral. Claro. Entonces, se ocupa muy bien, y sobre todo para la prensa amarilla, ¿no es cierto?, de los desórdenes en el sentido de lo moral, pero ellos mismos, en gran medida, han idolatrado a los que provocan la racionalización y además después la difunden. Claro. Bueno, entonces es muy importante todo esto. Entonces el fondo de todas esas herejías es la racionalización del cristianismo, el intento de podar y suprimir el misterio. Ahora que la misa se dice en lengua vernácula, la entiendo. Claro. Señora, señor, le vaciaron la misa. Si usted la entiende, no hay más misterio, Sí. porque lo que se entiende no es misterioso. ¿Usted entiende la misa?
sepa que le han vaciado la misa. En cambio, todo aquello que sirve, que contribuye a ponerle usted delante del misterio, eso es verdaderamente católico. Usted tiene que en silencio adorar el misterio. Y para eso sirve la liturgia católica, la verdadera. Entonces, intento de podar y suprimir el misterio, lo cual muestra la influencia del paganismo. Es decir, reducir los misterios de Dios a la medida del hombre. Y en definitiva, para hacer adorar al hombre por el hombre. Y por supuesto ahí desaparece el misterio también, desde luego. Ya no hay Y eso misterio. será el anticristo de lleno, sentándose y haciéndose adorar como Dios. Todo esto están preparando ya desde el Concilio Vaticano II en forma clara y patente. Desde la Revolución Francesa en forma larvada. Por eso Sardes se terminó y estamos en Filadelfia. A esto añadía el arrianismo una intensa actividad política, aprovechamiento de la religión para las ambiciones personales. El premio designa la vida espiritual, la gracia y la vida eterna. Acá se agrega, si me disculpan la digresión, siempre estaba el árbol de la vida, la corona y demás, la vida eterna, pero acá agrega la gracia, que es un don que es anterior a la muerte, por supuesto, en vida. Los otros son la vida eterna, acá se agrega la gracia. Como complemento simplemente de otros autores, veamos el título de nuestro Señor, que se apropia, ¿no es cierto? Es el que está allí con la espada de doble filo que sale de su boca. Bueno, y evidentemente es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios bastardeada por los herejes, y la espada de doble filo, la palabra de Dios, enarbolada, erguida, en ristre, por los grandes doctores. Porque fíjense en que en las tentaciones del demonio, nuestro Señor, también el demonio utiliza la palabra de Dios. Sí. Pero mal. Entonces, ojo. Entonces nuestro Señor aparece allí como Él, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Doble filo, para una espada de doble filo bien cortante, que tranza, y es justamente toda la doctrina de los doctores, y sobre todo las definiciones dogmáticas de los primeros concilios, todas esas definiciones dogmáticas en el orden de la Santísima Trinidad y de nuestro Señor Jesucristo. Es la situación de la Iglesia de los doctores. Jesucristo promete una espiritualidad desconocida. El premio designa de la vida espiritual, la gracia y la vida eterna, dice el Padre Castellani, pero también una espiritualidad desconocida. Hasta ese entonces, la contemplación, la cual hará santos de un nombre nuevo, que justamente va a aparecer sobre todo en Tiatira. Entonces es muy importante eso de la contemplación. También hoy el mundo moderno es un mundo anticontemplativo. Bueno, lo que se contempla son los misterios. Si han desaparecido los misterios, la contemplación ya no tiene sentido. Pero con más razón, más que nunca, los fieles, los verdaderos fieles, deben contemplar el misterio, ahondar en la contemplación de los misterios. Es fundamental. En ese velar y orar, en ese velar y orar, está la contemplación. Entonces, que no nos arrebaten, que no nos arranquen de la mano esa arma que es la contemplación de los misterios. Entonces, no nos dejemos robar los misterios, pero una manera de que no nos arranquen los misterios de la mano es contemplarlos. Entonces, invitación a la contemplación. El premio designa la vida espiritual, la gracia, la vida eterna, a través de la contemplación, de la recepción de los genuinos sacramentos, etc. Y bueno, entraríamos, pero lo dejamos ya, si Dios mediante, para la próxima visita, entraríamos en el gran período de la cristiandad, con también, lamentablemente, su comienzo de decadencia, que nosotros sufrimos y vivimos hoy. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Hoy hay misa, 20 horas, en la casa de la familia Ledesma. Sí. Ya ustedes ya parten. Yo parto. Wow. Me voy.
Entonces la próxima visita, anunciemos si se quiere, Dios mediante, comprenderá el sábado 17 creo 18. que es. 18, domingo 19, y los especiales serían lunes, martes y miércoles. ¿No? No, el sábado es 17. 17. En marzo sí. Buah, ¿qué le vamos a oponer al contador? Sí, no crean en mis misterios. Sábado 17, domingo 18, entonces los especiales serían 19, 20 y 21. 19, 20 y 21 de marzo, Lunes, martes y miércoles. los especiales. Sí. ¿Por qué? Porque yo me estoy yendo el 21 y ya estoy regresando el 31, 10 días después, para la Semana Para Santa. la Semana Santa. Entonces Que tengo también tendrá sus programas especiales. Sí, pero no habrá especiales. Pero no habrá especiales tal como los tenemos. Especiales de Radio Cristiandad Y en ese- con el Padre. Y en ese mes sí, pero habrá especiales en abril. Un poquito, Ah, sí, sí. 2 o 3 semanas después, con el Padre Grosso, Dios mediante. Muy bien. Entonces esta noche la misa a las 20 en la casa de la familia Ledesma. Y no sé bien cómo se presenta hoy el programa de la misa, pero o un ratito antes o un ratito después, no sé, veremos si tenemos la ocasión para rezar el Santo Vía Crucis también. Pero no sé si hay un bautismo de por medio, así que Sí. veremos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Padre, por esta visita. Al contrario. Bueno, por todo lo que nos deja. No solamente esta sabiduría, sino su tiempo, su paciencia. ¡Oh! Paciencia. Hoy ha tenido bastante. Hoy ha tenido bastante, ¿no? Qué cosa, déjenos en el misterio. Bueno, todo son eso. las pruebas. Contemplemos son las el pruebas, misterio. contemplemos. Bueno, No me pasan a buscar. claro. Por eso no llega. Se quemó la radio, pensaba yo. ¿Qué pasó? Qué bárbaro. Bueno, ¿Qué va? Se quemó la memoria. le pedimos No, su pues, bendición. pues lo único que falta es que digan, el programa empezó tarde por culpa del Padre Serial. Claro, eso ya eso ya sería sería el colmo. el peor de las acusaciones. Le pedimos su bendición para Bueno. nosotros, para nuestros oyentes, que se van Claro. multiplicando alrededor del mundo, para sus familias, para muchos que están necesitados en todas partes. Bueno, benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii Spiritus Sancti, leyenda super vos et mania semper. Amén. Y que la Virgen los proteja y los guíe. Muchas gracias, igualmente, Padre. Bueno, Muchas gracias a ustedes también, gracias Luis. Gracias a ustedes por escucharme también. Exactamente. Y nos volvemos a encontrar nosotros ya aquí en la radio con el comienzo de temporada de Mientras el Mundo Gira, la Cruz Permanece, el próximo martes 28 de febrero a las 10 de la mañana. Se viene con todo, se imaginarán que Luis Manzano ha estado acumulando temas, broncas, etcétera, etcétera, trivias. ¿por eso Vos llegó no. tarde? Y vos no. Por eso llegaba tarde. Por eso llegó tarde. Y vos no. No sé, más vale. Imagínense que tiene tantas cosas que tuvieron que agregar un día. Claro. Tenemos el 29 de febrero. Muy bien, hasta entonces, muchas gracias.